Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para así comenzar este pequeño estudio. Oremos. Amoroso y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús, venimos ante ti, mi Dios, para aprender de tu santa y divina palabra. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar y poder honrar y glorificar tu bendita presencia. Nos sentimos dichosos, mi Dios, por estar aquí y así disfrutar de tu presencia. Bendiga a todos los que estamos presentes, a los que están por llegar, mi Dios, y bendiga este pequeño estudio donde estaremos aprendiendo de tu santa palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Seguimos aprendiendo de lo que es el tema doctrinal, estudios doctrinales que estamos tratando en lo que es una vez al mes. Y hemos tocado lo que es las diversas doctrinas, afirma tu corazón, plan de salvación, las profecías, la ley de Moisés que hablamos la vez pasada, que era el pacto que tuvo Dios con Moisés y el nuevo pacto que nos hizo presente a través de la sangre o a través de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar lo que es el tema instrumentos musicales, y así, mis hermanos, si este estudio se les hace muy atractivo, seguiremos estudiando lo que son temas doctrinales, en lo que relaciona el bautismo, el diezmo, la ofrenda, el vestuario, el privilegio de la mujer, la organización de la iglesia, inclusive el ayuno. Esto nos va a ayudar a formarnos como iglesia para estar bien firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, comenzamos con lo que es el estudio como subtema, la adoración solemne a Dios. La oración solemne a Dios en relación a los instrumentos musicales en la oración. Bueno, la oración a Dios o a nuestro Señor Jesucristo no es como a mí me gusta, sino como le gusta a nuestro Dios. ¿Cómo le gusta a Dios que le adore? Bienvenida, hermana, Dios le bendiga. Hermanos, a veces creemos nosotros de que si a mí me gusta algo o creen las personas, pensamos que a Dios también le va a gustar. Por ejemplo, como una pequeña introducción, si a mí me gusta el pollo, pienso que a Dios también le va a gustar el pollo. Si a mí me gusta las tortillas o la arepa, también pienso que a Dios también le van a gustar las tortillas o las arepas, pero es algo como que no va con mi gusto, lo que es el gusto de nuestro Dios. Si a mí me gusta el pollo, a Dios le gusta más pescado. Si yo quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Comer pescado con Dios. Si a mí me gusta, digamos, las tortillas y las arepas, a Dios le gusta el pan. Entonces tengo que comer pan con nuestro Dios. Pero quiero agradarme a mí o agradar a Dios. Una pregunta para todos. ¿Quiero agradarme a mí o quiero agradar a Dios? Dios en su palabra es detallista. La palabra de Dios nos dice que tiene contado hasta nuestros cabellos. Dios es muy detallista y estoy seguro que todos los adoradores verdaderos, ¿a qué vino hoy en esta mañana usted? Adorar a Dios. Los adoradores verdaderos quieren hacer lo que Dios pide y no mis modificaciones en su adoración para hacerme sentir bien, mis modificaciones.
¿Y qué son las modificaciones, hermano? Es lo que vamos a ir explorando en esta mañana. Donde, bueno, si Dios quiere verdaderos adoradores, lo tenemos en Juan 4:24, donde dice que donde vendrán los verdaderos adoradores, que le adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, esos adoradores andan buscando a Dios. Y para ser un adoradores de Dios, si, digamos, si yo voy a su casa y usted piensa atenderme, ¿usted se quiere sentir bien en su casa o quiere hacerme sentir bien? Entonces, si yo voy a la casa de Dios, o sea, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, yo tengo que hacer sentir bien a mi invitado especial, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Dios no pide emociones, Dios pide convicciones. Qué fácil somos para emocionarnos. ¿Alguna vez, levanta la mano, cuántas personas se han emocionado aquí? Se han llorado, se han entristecido. Son emociones. ¿Son permanentes esas emociones? Son eventuales, ¿no? Por eso Dios no pide emociones, pide convicciones. La convicción es constante, es algo que no tiene doble ánimo, es algo que tiene firmeza, seguridad. Por eso Dios es detallista y Dios no pide en su palabra que nosotros seamos emocionados para servirle, para adorarle. Dios pide convicción. ¿Qué es una emoción, hermano? La emoción es una alteración del ánimo producida por ideas y sentimientos. Convicción, ¿qué es lo que debemos de tener nosotros? Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, seguridad y certeza. Esa fe que nosotros tenemos en Dios es la seguridad y la certeza de lo que nosotros esperamos. Existe algo, un invento por el hombre que recibe algo que inventó el hombre que revive las emociones, y eso es lo que vengo mencionando. Es algo que es la música. La música, por lo general, nos emociona, nos entristece. Cuando usted escucha música, se alegra si la música alegre, pero si es una música sentimental, se aflige, se empieza a recordar del pasado, y hay muchas personas que terminan llorando. Son unas emociones que debemos de controlar como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La música te emociona, ya sea para ponerte alegre o triste. Este invento del hombre en algún tiempo lo introdujo en la adoración a Dios, pero con el tiempo el hombre empezó a vivir de emociones. En algún momento Dios, por el rey David, permitió los instrumentos, las arpas y todos esos instrumentos que conocemos en la adoración de Dios. Instrumentos que fueron hechos por David. Pero en el momento, llegó a un momento que eso producía tanta emoción y dejaba la convicción a un lado. Eran chispazos. Las personas se sentían con Dios cuando estaban en el templo, escuchando su musiquita, pero fuera del templo eran, como dice, eran personas desconocidas que no conocían el propósito o la manera que Dios quería lidiar con ellos, aparte de sus emociones que vivían. Por eso, cuando nosotros leemos la escritura, encontramos que en el viejo pacto, o sea, en el tiempo de la ley, la vez pasada les hablé de lo que es el pacto que tuvo Dios con Moisés y el pacto que hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos llamar la era cristiana o la gracia. Entonces, miramos de que Dios en el nuevo pacto, que es la era cristiana o la gracia, guardó silencio.
Podemos preguntarnos, ¿qué pasó Dios en la música o en el uso de instrumentos en el nuevo pacto? ¿Por qué no dice, y Pablo y Sila estaban presos y tomó su arpa o su piano, su guitarra y empezó a cantar? Y dice que, o Jesús, que dice que después de haber cantado el himno, ahí tuvieron que haber introducido al menos el instrumento que se usó para cantar ese gran himno. Y vamos a ir explorando esto, hermano, a ver cómo llegamos a un punto donde podamos entenderlo al máximo. Una cosa que me hiciste acordar, en el Levítico, en el sistema sacrificial, el único instrumento que permitían tocar, el único era el carnero. Tocar el carnero, iban a la batalla y a matarse unos a otros. Era el único instrumento. ¿El carnero es la trompeta o...? Exactamente. La trompeta, ¿no? Sí, sí, la trompeta. Era lo único que tocaba. Sí, y era como un... y era la batalla. Era como un tipo de alerta. Como cuando le suena el timbre de su teléfono, que tiene una llamada ahí o tiene un mensaje. Eran dos, que Dios le dijo que hicieran dos trompetas, que si sonaban una, que se dirigieran al lugar de reunión los ancianos, los que estaban a cargo del grupo. Pero si sonaban las dos trompetas, entonces se dirigían todas las personas al punto de reunión, porque eso quería decir que había problemas y tenían que combatir a sus enemigos. Así fue que, pero no fue un sistema musical, sino que fue un sistema de prevención para alerta y así poder ponerse ¿cómo que es? A la retaguardia, a la lucha el pueblo de Israel. Cuando Dios permitió el instrumento en la oración, fue en el tiempo de la ley. Ahora, comenzamos desde cero. Para comenzar desde cero, algo que aprendimos durante mis estudios, es que para comenzar de cero, debemos de irnos al libro más antiguo o donde aparece esa palabra en la Biblia, donde se usaron instrumentos y así lo traemos hacia adelante al Nuevo Testamento. En el tiempo de la ley, Génesis 4:21. Ahí encontramos, hermanos, y pueden irlo leyendo, Génesis 4:21, donde fueron inventados los instrumentos. Génesis 4:21 nos dice que ahí el padre de los instrumentos fue Jubal. ¿Alguien me lo lee? Tengo bastante versículos. ¿Ah? Vale. En voz alta. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Arpas y flauta. Jubal. Ahora, este fue el padre de los instrumentos, Jubal. ¿Quién era Jubal? Jubal era un hijo de Amalek, parece que es el que dijo que si a Caín se le vengaba 7 veces, a él tenía que vengarle 70 veces 7, si alguien le hería o le golpeaba o le mataba. Esta descendencia, o sea, quienes inventan, no sé dónde me está pegando el aire, quienes inventaron los instrumentos fue el linaje de Caín. El linaje de Caín. Linaje de Caín. Primera de Pedro 3:15, por favor, me lo buscan ahí, hermanos. Dice en Génesis, capítulo 4:21. 4:21. Que el nombre del hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpas y flautas. Jubal era de Lamec. Lamec era de la descendencia de Caín. El primer hombre que enseñó a los hombres a tener 2 mujeres también. Si ahí lo leen ahí, Lamec, descendiente de Caín, dice, tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ali y el nombre de la otra fue Sila. Y así viene la descendencia de Caín. ¿Quién era Caín, hermano? El hijo de Adán y Eva, de la descendencia de Noé, de la descendencia de todos ellos.
Caín fue el que mató a Abel. Caín fue el que mató a Abel, pero en sí, ¿quién era Caín? Caín, bueno, sabemos que la envidia de Caín hizo que matara a Abel, el hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y lo que te comentaba de Noé es que esta generación se borró de la faz de la tierra. O sea, en el día de hoy no existe ninguna descendencia de Caín, porque en el diluvio solamente quedó la descendencia de Set. Sí, quedó la descendencia de Seth, pero sí. Pero las personas empezaron a usar, o sea, lo que estamos viendo aquí, hermano, es que ¿quiénes fueron los que inventaron los instrumentos? Fue una descendencia de Caín. Y esa descendencia de que pertenecía al linaje de Caín se llamaba Jubal, hijo de Lamec, el hombre que dijo que 70 veces 7 iba a ser vengado su sangre si alguien intentaba hacer daño. Si a Caín 7 veces iba a ser castigado el que le intentara de matar a él 70 veces 7. Entonces estamos viendo el linaje de Caín y el linaje que inventó los instrumentos. Muchas personas inventan de que el instrumento fue alguien que empezó a tocar piedras, empezó a tocar árboles y así fue que fueron produciendo los sonidos. No, la Biblia nos dice que fue este linaje de Caín, llamado descendiente del linaje de Caín, llamado Jubal, fue el que inventó el arpa y la flauta. Primera Crónica 25:3. 23:5 que diga. Primera Crónicas 23:5. Aquí es donde encontramos nosotros de que el rey David empieza a usar instrumentos hechos por él en la adoración a nuestro Dios. ¿Lo tienen, hermano? Primera de Crónicas. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Ahí está. Y síganme leyendo un poquito. Sí. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Joab y Merari. Los hijos de Nesón, Adán y Simei. Los hijos de Adán, 3, y él, el primero, después de Tan y Joel. Amén. Bueno, encontramos aquí la palabra de Dios muy clara. Además, 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? Bueno, Dios va a dar una adoración a nuestro Dios. Ha hecho instrumento, ha preparado una fiesta solemne para hacerle una adoración a nuestro Dios. Ahora bien, en qué tiempo está aquí David hablando? Tiempo de ley. Ajá. ¿Quiénes eran los que iban a tocar los instrumentos? Los levitas. Era una tribu especial, los levitas, los real sacerdotes. Ellos se encargaban de tocar, pero lo tocaban todos los días, no, en tiempos de fiesta. ¿Cuáles eran las fiestas que habían antes? La luna nueva, fiestas solemnes, lunas nuevas, la Pascua, Pentecostés. Ok. ¿Estamos nosotros celebrando ese tipo de fiestas? De holocausto, de sacrificio y sacrificando animal y todo eso. Por eso es que la música se le añade a uno de los mandamientos de las 613 leyes que crió el pueblo de Israel, de los 10 mandamientos que Dios le dio. Bueno, seguimos. Segunda de Crónica 24, 29, 25. Seguimos hablando de esto un poco. Segunda de Crónica 29, 25. Otro que me busque Isaías 1, 14, 15.
Segunda de Crónicas. 29-25. ¿Me lo leen, hermano? 29-25. El del 28, ahí quiere. Para el 25. 29-25, sí. Ezequías también puso en el templo del Señor levitas con címbalos, salterios y arpas, en obediencia al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey y del profeta Natán, porque ese mandamiento procedía del Señor por medio de sus profetas. Ok. ¿Y los levitas estaban, dice? Léeme hasta el 29, hermano. Los levitas tenían los instrumentos de David y los sacerdotes las trompetas. Entonces Ezequías ordenó ofrecer el holocausto en el altar. Y cuando dio comienzo el holocausto, dio también comienzo el cántico del Señor, con las trompetas y los instrumentos del rey David de Israel. Toda la multitud adoraba, los cantores cantaban, y los trompeteros hacían sonar las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. Y cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey se inclinó y adoró. Y lo mismo hicieron todos los que estaban con él. Amén, hermano. Ahí estamos. Algo que aclara muy bien quiénes eran que se encargaban de usar los instrumentos de Dios. No, los instrumentos de David. David los hizo para que introducirlo en la adoración de Dios. En tiempos el tiempo de la ley. Se volvió un mandamiento de tocar trompetas y tocar flauta, tocar tamborines, y esto lo hacían en el tiempo de holocausto y en tiempo de ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Tiempos de ley. Entonces conocemos de que y no eran, y como dice, hermano, eran arpas, dice. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, eran címbalos, salterinos y arpas, conforme al mandamiento. Pero ¿con qué adoran las personas supuestamente a Dios ahora? Yo ni conozco ni las arpas, los salterinos, los címbalos. Si fuera un mandamiento de Dios, tendrían que ser específicamente ese tipo de instrumentos también. No tendrían que ser piano, guitarra, teclados, tambores, bueno, baterías y todo tipo de instrumentos que el hombre ha inventado hasta el día de hoy. Pero igual, seguimos de que la música se usaba para el tiempo de la ley. Pero hubo una vez donde ya Dios, esta adoración que el pueblo de Israel que daba a nuestro Dios, era más emoción que convicción, era más externo que interno. Entonces en Isaías 1, 14, 15, ¿cómo les dice Dios con este profeta, gran profeta de Isaías? Isaías 1, 14, 15, Isaías 5, 11, 12. ¿Me ayudan, por favor, para ir rapidito avanzando? El 14. Odio sus celebraciones de la luna nueva y sus festivales anuales. Son una gran carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no los miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no los escucharé, porque tienen las manos cubiertas de sangre de víctimas inocentes. ¿A dónde se usaban los instrumentos? En la fiesta, ¿no? ¿Y cómo les está diciendo Dios aquí? Vuestra luna nueva y vuestra fiesta solemne las tengo como aborrecidas. Isaías también 5, 11, 12, ¿cómo dice? Hay de los que madrugan para emborracharse, hay de los que desvelan para encenderse con el vino. En sus banquetes tienen arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, pero no toman en cuenta la obra del Señor, ni se fijan en la obra de sus manos. ¿Hay algo que explicar ahí, hermano? ¿Para qué estaban utilizando el pueblo de Israel los instrumentos que supuestamente, bueno, que el rey David utilizó para darle adoración a nuestro Dios? ¿Para emborracharse? Hay algo que me llama la atención, ¿no? Cómo traerlo a mi tiempo, a lo actual. Esto es un teléfono, ¿verdad? Yo con este teléfono puedo ver cualquier contenido. Es más,
Y con esos instrumentos, ellos estaban haciendo cosas horribles, pero el sentir de David no era ese. Pero siente como fue cambiándose todo y volteándose todo, como siempre el ser humano. Yo con este teléfono puedo adorar a Dios buscando cantos espirituales, pero también puedo buscar videos de fotografía. Amén. Sí, es algo que te sirve, la tecnología te sirve para ayudarte, pero también para destruirte. Entonces, prácticamente los instrumentos ayudaron a un pueblo que estaban deseoso, necesitado de Dios para clamar a su presencia y Dios recibió su adoración. Es más, David dice que bailaba y la cuñada, ¿quién fue que lo trató como que estaba como loco? Su esposa. Sí, lo trató como porque él estaba tan emocionado porque traía el arca a su casa. Pero llegó a un punto donde estas personas, esos mismos instrumentos los usaron para embriaguez, para andar en la noche cantando, dando serenata, hasta que el vino les encendía. Y en su banquete hay arpas, vihuelas, tamborines, flautas y vino. Y no miran las obras de Jehová ni consideran la obra de su mano. No consideraban las obras de las manos de nuestro Dios. Es por eso que nos da un sentido porque Dios guarda silencio en relación a los instrumentos en el nuevo pacto, en la era cristiana. Ahora bien, hermanos y amigos, ¿cómo nos califican a nosotros como iglesia del Señor, iglesia de Cristo? Nos califican alegres, emocionados o con convicción. Nos califican como una persona aburrida porque no usamos instrumentos. Oye, si es que a mí me ha pasado, pues yo invito a alguien y me dicen, no, yo no voy a esa iglesia porque es muy aburrida, no usen instrumentos. No se siente el espíritu de Dios. No se siente el espíritu de Dios. Como no sienten una emoción de una música en vivo y confunden la emoción de un concierto en vivo con la adoración verdadera. Okay. Claro, yo voy a ver un grupo, voy a poner un caso. Si yo veo el concierto a Melendi, obviamente ese hombre ha ganado premio Grammy o premio lo que sea. Pero si yo vengo a adorar a Dios, no tengo que ubicarme, tengo que ubicarme lo que yo voy a hacer. No voy a emocionarme, yo voy a adorar a Dios. Amén, hermano. Por eso yo le hice una introducción que me vino muy bien, pero ¿quiero agradarme a mí o agradar a Dios? ¿Quiero comer mi pollo o quiero comer pez con nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiero comer mis tortillas o quiero comer pan con nuestro Dios? Aquí se trata de adorar a Dios, no de quedar bien conmigo mismo, de sentirme emocionado. Necesito yo estar convencido y de que sí, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de corazón y que esa adoración la va a recibir nuestro Dios. De lo contrario, en vano me muevo de mi casa. Porque si es para satisfacer mis emociones, si es para satisfacer mis ganas de sentirme vivo, alegre y sentir algo diferente a lo que sentí durante la semana, entonces, claro, lo va a sentir, pero en forma de convicción, no de emoción. Seguimos leyendo la palabra de nuestro Dios. Samuel 16, 14. Primero Samuel 16, 14, 23. Otro me busca Ezequiel 28, 15. Que Ezequiel 28, 13 al 15 nos va a dar también alguna relevancia de los instrumentos. 16, 14. ¿Te veo? Sí, Samuel. Samuel 16, 14. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios está vigiendo. Búsquenos a un buen músico para que le toque arpa cada vez que el espíritu atormentador lo aflija. Tocará la música relajante y dentro de poco estarás bien. ¿Sigo leyendo, hermano? Sí, yo creo que con eso entendimos de que a Saúl le atormentaba un mal espíritu. Pero no nos llama la atención que por qué ese mal espíritu se apaciguaba cuando le tocaban un instrumento. Era David. Y era David tocando un arpa. Era David. No era el arpa, era David. Era David, no era ni el arpa. Entonces, ¿por qué
que ese mal espíritu dejaba de molestar a Saúl cuando escuchaba música. Entonces, pasamos a Ezequiel 28:13, ¿lo meten? Amén. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedra preciosa, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. ¿De quién está hablando? Del mero enemigo de Dios, el que se rebeló, el ángel caído, es decir, Satanás. Cuando Dios creó al ángel de luz que se rebeló contra Dios, que es Satanás ahora, el enemigo, había todo tipo de esplendidez, había música, había arpas y había todo tipo de cosas que Dios calla en el nuevo pacto. Ezequiel 26:13. ¿Lo tienen, hermano? 26:13. Yo pondré fin al bullicio de tus cantos y no volverá a escucharse el sonido de tus cítaras. 26:13, sí. Dice aquí en la Reina Valera: y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus citaras. El mismo Dios que está hablando aquí a través de Ezequiel, donde dice que el pueblo de Israel ya va a dejar de escuchar o sea, Dios está trabajando en eso para que cesen la citara o las canciones que oían en un principio, porque el pueblo de Israel ya estaba muy fanático con los instrumentos. Alabanza que recibe nuestro Dios en la actualidad. Una alabanza donde nosotros conocemos de que no menciona ningún instrumento musical en el Nuevo Testamento. Nuestra hermana Génesis, búsqueme porque me está viendo que solo le está tocando a nuestra hermana Gracie. 13 Hebreos 13:15. Mano York, Colosense 3:16. Y hermano Alejandro, Efesios 5:16, 17. 13:15. Así que rogamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios de confianza en su nombre. Cuando yo digo, aleluya, aleluya, ¿qué estoy ofreciendo yo a Dios? Un sacrificio agradable, frutos que confiesen su nombre. Estamos viendo de que Dios no menciona ningún instrumento ahí, sino dice, necesito alabanzas con arpa, con sátira, con trompetas, con tamborines. Igual también nos dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿En menciona instrumento ahí, ¿no? Cantando himnos, como dice, con gracia.
¿Cuándo estoy cantando yo con gracia a nuestro Dios? Cuando se me destiempla la voz, o cuando canto a medias aguas, a medio vapor, como dice, o cuando estoy cantando con gracia a nuestro Dios. Léemelo otra vez, hermano, yo, pero con más fuerte, que no se me queda muy bien ese versículo. Quiero que me quede grabado. Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando con gracia en vuestros corazones. La alabanza tiene que salir del corazón, con convicción. Tiene que salir, y cuando usted quiere cantar, hermano, esta bonita voz le sale. Esta bonita voz le sale. No le sale una voz tan destemplada o tan desentonada como decimos. Cuando usted canta con gracia a nuestro Dios. Es más, a usted no le importa cómo le escuche su hermano. Usted quiere que Dios lo escuche, porque es una alabanza que le están haciendo de su corazón, directamente a quien está orando. ¿A quién vino a orar usted hoy? A Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No una música que me activa mi emoción, sino que una alabanza que activa mi corazón para dirigir mi adoración a nuestro Dios. Así que seguimos leyendo Efesios 5:16. Leo. ¿Sí? Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Sigo leyendo? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Dice Ajá. el 16. 17. No actúen sin pecar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, no, porque eso es arruina para su vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Algo que nos da respuesta también. Está más claro ahí, pero no, porque yo lo leí en la Reina Valera, hermano. Donde dice que nosotros estemos cantando a nuestro Dios alabanza y hablando entre nosotros con salmos, himnos y cantos. Es decir, en la Reina Valera dice, la cual sea la voluntad de Dios, la cual sea su voluntad. Cantando salmos, himnos espirituales, haciendo música para el Señor y dando gracias a Dios Padre por nuestro Señor Jesucristo. Pero el siguiente 17. 17. No actúen sin pecar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Eso, ahí es donde quiero hacer énfasis. Actúe lo que el Señor quiere. No lo que nosotros queremos. No lo que nosotros queremos. La cual sea, en la Reina Valera dice, la cual sea la voluntad de Dios. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios o lo que el Señor quiere, nos vamos es ahí donde entra el versículo, nos negamos a nosotros mismos y alabamos a nuestro Dios con nuestro instrumento que Dios nos dio. ¿Cuál es el instrumento que Dios nos dio? Nuestra cuerda vocales, nuestra música de alabanza que sale de nuestra boca. Estaba en la iglesia y ahí teníamos personas sordamudas y ellos hablaban a través de braille o te hablaban también escribiendo y eso. Entonces ellos me preguntaron que la única forma de ellos adorar a Dios es leyendo la escritura. Y claro, efectivamente tú lees un salmo y desde el corazón tú estás cantando. Yo les decía claramente este texto, que desde tu corazón estás alabando a Dios, aunque tú no tengas ese instrumento vivo, porque no tienes cómo hablarle a Dios, ni te escuchamos. Exacto, así porque es. desde el corazón. Bueno, yo tengo siempre algo que se me grabó en una ocasión. Estaba un grupo cantando con instrumentos musicales.
Y en ese momento se fue la energía, se fue la luz. Entonces, dice, no, bueno, se acabó, entonces ya no podemos cantar. Entonces, realmente, ¿quién era el que estaba adorando? ¿Eran los instrumentos o eran ellos? Y en 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea que tenemos que saber, como dice usted, a quién estamos dando la adoración, a quién se está complaciendo. Si nosotros o queremos complacer a Dios. O sea, prácticamente el instrumento se está complaciendo el mismo ser humano, se está moviendo al ritmo del instrumento, no al ritmo de la adoración que Dios quiere. Amén. Muy claro. Adoraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. El entendimiento cumple un gran papel en la adoración a nuestro Dios, porque a veces cantamos, y no es criticar, hermanos, sino que también a mí me ha sucedido donde dice, aquí, Señor, envíame. Si yo tengo entendimiento, de inmediato tendré que recibir el mensaje y también te amo, quiero. Y estamos clamando a nuestro Dios, mostrándole nuestro amor con nuestro entendimiento. Pero ahora viene el examen. ¿Realmente estoy amando como se debe? ¿O estoy adorando? ¿O le estoy dando el lugar especial en mi vida a nuestro Dios? ¿Realmente mi adoración a Dios es auténtica? ¿O lo estoy haciendo, como dice aquel, por costumbre? Dijo los hebreos, ¿no? O los efesios. Bueno, sigamos para ir avanzando. Citas donde podrían mencionar instrumentos en el Nuevo Testamento. Nuestro hermano Luis Calcaño, Hechos 16:25. Si este versículo dijera que se usaban arpas para cantar ahí, nosotros también lo haríamos. Si fuera más emocionante que conviccionante. Amén. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y los presos lo oían. A medianoche. ¿Cantaba Pablo? Silas. Debería decir, a medianoche. Pablo se dirigió al arpa y empezó a cantar y alabar a Dios sin importarle que estaba preso. Entonces no lo dice. Romanos 15:9. Libro de Romanos, capítulo 15:9. Otro que me busque, 1 Corintios, capítulo 14:15. Romanos 15:9. Sí. También vino para los que los gentiles le dieran la gloria a Dios con la misericordia de que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribía: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanza a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con su pueblo gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, porque todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar en Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Amén, hermano. Menciona instrumento ahí, hermano. Dice, alabarán a Dios según el salmista. ¿Pero qué es un salmo? Un salmo es un verso, un poema. Y cantaremos a nuestro Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 14:15. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Amén. No menciona ningún instrumento ahí. Ya lo había leído nuestro hermano Yor, pero lo quería recalcar porque es que estamos buscando en el Nuevo Testamento que nos autorice usar instrumentos. Y podemos seguir buscando en Efesios 5:19, a ver si nos autoriza
el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o la nueva era cristiana o la era de la gracia, sino autoriza usar instrumentos. Es bonita la música y no la voy a satanizar, pero la oración de Dios tiene que ser auténtica. Cuando Dios le dijo a Moisés, y harás el tabernáculo y tendrás cuánto codo, cuánta altura, fue bien detallista. Cuando Moisés recibió las medidas para hacer el tabernáculo a Dios. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, hágase un tabernáculo ahí? Pero tuvo que darle las medidas, incluso hasta los materiales que iba a usar. Es lo mismo. Nosotros estamos haciendo nuestro tabernáculo, nuestro templo y morada del Espíritu Santo. Y Dios nos está dictaminando, nos está pidiendo cómo debemos de adorarlo. Bueno, podemos buscar en Hebreos 5:19, Hebreos 3:15, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. 5:19 tengo que ir. Sí. Sí, ahí donde miramos la actualidad de lo que es el uso del instrumento, pero el instrumento vocal. Labios, frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora bien, ¿por qué no debemos de... ¿Qué pasa si nosotros modificamos la adoración a nuestro Dios? Y yo creo que ya voy con el tiempo sobre, ¿va? Para ir terminando. ¿Qué pasa si nosotros modificamos la adoración como la auténtica adoración que Dios pide de nosotros? ¿Qué pasa? Vamos a ver en el libro de Levítico, capítulo 10, 1, 2. Otro que me busca, 2 Samuel 6, 6, 8. Alguien que no me ha leído, nuestro hermano... Segundo de Samuel 6, 6, 8, pero antes Levítico, capítulo 10, versículo 1, 2. ¿Qué pasa si nosotros modificamos la adoración de nuestro Dios? ¿Qué pasa si nosotros le damos una adoración de la cual Dios no ha pedido? Léenmelo. Levítico, capítulo 10. Amén. Levítico 10. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Bueno, hermano, creo que no es Levítico, es Levítico 10:1. 10:1. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos. Sí, ese. Déjame en voz alta. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima encendieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que se había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ante el Señor. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Esto que le llaman fuego extraño. Si nosotros modificamos la adoración a nuestro Dios, es un fuego extraño que le llevamos en la adoración a nuestro Dios. Yo creo que ya nos hubiéramos dado cuenta nosotros si estuviésemos en ese tiempo. En ese tipo de la ley. Cómo Dios se manifestaba al instante cuando la gente cometía el error. ¿Cuántos errores hemos cometido hoy nosotros? Y Dios aún no se ha manifestado. Por eso es que le decimos tiempo de la gracia. Entonces tenemos esa gracia, tenemos oportunidad de rectificarnos. Entonces aprovechar el tiempo donde estamos mal. ¿Para qué? Para ponerlo, para enderezar nuestra vereda, como dice la palabra. Amén. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Ellos dicen, hombre, esto está bueno de ofrecer holocausto o sacrificio a nuestro Dios. Hicieron una ofrenda a nuestro Dios que Dios no se los había pedido. Dios no nos ha pedido a nosotros que usemos instrumentos de su adoración. Entonces, si Dios no nos pide algo, es porque no lo ve necesario.
Y- por ejemplo, vamos a pedir ofrenda todos los días. Pero O diezmo. más dinero. ¿No? Solamente Ofrenda todos los días también. ofrenda todos los días, porque necesitamos más dinero. Necesitamos dinero. Solamente dos. Entonces, desde ahí, hermanos, miramos un punto de vista que Dios es muy detallista. Por eso a Moisés le digo, le dio todos los detallitos cómo debía de hacer el tabernáculo. Y a muchas personas que él escogió le daba muchos detallitos. Cuánto iba a medir, cuánto iba a caminar. Inclusive el territorio de Israel ya estaba medido por Dios cuántas tierras iban a ocupar el pueblo de Israel. Segundo de Samuel 6, 8, y con esto termino. Amén. Segundo de Samuel 6, 8. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Uzá por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Uzá y este cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Uzá, y desde entonces aquel lugar se llama Pérez Uzá. Usa. Este siervo de David era Usa. Él quería hacer un bien, pues iba a caer el arca de los bueyes. Y él decidió detener el arca. ¿Qué le pasó a este hombre? Igual que Nadá y Abiú. Hay cosas que Dios no las pide. ¿Por qué hacerlas? Y hay cosas que Dios sí las pide, pero no las hacemos. Entonces, es lo que probablemente Dios no, bueno, quizás nos entiende como humanos, pero nosotros como humanos ni aún nosotros mismos nos entendemos. ¿Por qué ofrecemos cosas que no nos piden y lo que nos piden no las podemos hacer? Usa quedó carbonizado por tocar el arca. ¿Sabe por qué? Porque Usa no era de los levitas. Y solo el pueblo de los levitas podían cargar. ¿Qué privilegio de este pueblo? Cargar las cosas sagradas de Dios. Los utensilios que se usaban para la adoración a nuestro Dios. Pero Usa dice, se va a caer, se va a quebrar el arca, mejor la detengo. David le dolió en el alma. Y es más, le dolió tanto que la arca iba para la casa de él y la desvió para otro lado. Porque tuvo miedo de este acontecimiento que le sucedió a Usa. Entonces no nos queda otra alternativa, hermanos, de que alabar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios con nuestro corazón, con labios que pronuncien su nombre y hacerlo genuinamente. No con emoción, sino que con convicción. Los instrumentos, y muchas personas nos gusta la música, pero realmente no está autorizada para usarla en el tiempo de la gracia. Participaciones. Solo leer este texto que siempre va, porque cabe, porque los instrumentos están bajo el Antiguo Testamento. El Salmo 147, 19 y 20, vemos ahí algo que Dios dice y especifica, ¿verdad? 147, 19 y 20. Ha manifestado sus palabras a Jacob. ¿Quién era Jacob? El rey Israel. Israel. Y dice, sus estatutos, que son estatutos, mandamientos, pactos, y sus juicios, ¿a quién? A Israel, ¿verdad? Y dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. ¿Vale? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. O sea, Ninguna otra. Para el pueblo judío. No ha hecho con ninguna de las otras naciones. Es por eso que dice, me habéis robado. Pero es otro tema, hermano, y la gente lo aplica. Estamos en una era que el ser humano ha tergiversado la palabra de Dios, ha traído mandamientos de las 613 a practicarlas en el nuevo pacto o en el tiempo de la gracia, y pasamos también nosotros a veces desapercibidos. Y miramos las tumultos de gente, miramos cómo adoran a Dios. Si usted entra en esa oración, seguramente se ve emocionado. Sí se siente la presencia de Dios. Hay algo que me llama la atención, pues yo soy músico, y algo que
Cuando yo estoy tocando el instrumento, yo toco la percusión, cualquier percusión que tú me pongas, inclusive yo la puedo hacer. Pero mi cerebro está concentrado en la música. No estoy concentrado en otra cosa. No es posible para un músico concentrarme en una adoración a Dios y olvidarme del instrumento. O hago una cosa o hago otra. O sea, eso, hablando como músico. Ahora, la otra parte que me llama la atención es que en el ministerio terrenal de Jesucristo, en todo lo que hizo desde su nacimiento hasta su resurrección, Jesús nunca dijo, cuando él decía, oíste lo que he dicho a los antiguos, no matarás, pero yo digo, no cometerás adulterio, pero yo digo, cuando adoremos, él nunca mencionó el instrumento, cuando adoremos nunca mencionó instrucción ninguna. Entonces, Dios con nosotros, en Manuel, no utilizó instrumentos, tampoco en su adoración. En ningún momento. En ningún momento. No hay ejemplo de Jesucristo con sus apóstoles. No hay ejemplo de la iglesia primitiva. No hay ejemplo de los 12 apóstoles enseñando nada de instrumentos. O sea, entonces, claro, nosotros seguimos la iglesia que Jesús estableció. La iglesia primitiva. La iglesia primitiva no adoró Seguimos nunca haciendo lo mismo. en instrumentos. Nunca. Y en Sí. sus escritos siempre fue muy detallista. Siempre, como dice el hermano, no matarás, pero yo digo, siempre estaba explicando. Sí. Los escritos tienen cada detalle. Entonces, ¿por qué no dijo? Si ha permitido usarlo en el Nuevo Testamento, ¿por qué no dice? Como decía usted, ¿por qué Pablo y Silas no dice? Tomo mi guitarra y canto el himno? Claro. Jesús, predicaban en las afueras, en los árboles, en los potreros, no cargaban los instrumentos musicales. No menciona en ningún momento, incluso en los hechos que es histórico. Y Dios no está haciendo la sección de que, bueno, los que son músicos no son salvos. No está hablando de eso. Está hablando de que el día de la adoración de La Dios adoración. es como el papel de la mujer dentro del culto dominical. Vamos a hablar de ese papel. ¿Por qué la mujer no para predicarse al frente, pero sí puede predicar afuera? ¿Por qué la mujer no puede predicar un domingo, pero sí puede predicar el evangelio entre semanas? Porque es lo que Dios ha establecido, ¿no? Amén. Hay ejemplos bíblicos. Claro. Hay ejemplos bíblicos. Bueno, hermano, con esto lo dejo en mente. ¿Preguntas o algunas dudas? ¿Está claro?